Soluciones Integrales en Salud y Seguridad nos dedicamos a dar servicio a las empresas en todo lo relacionado a salud ocupacional, desde exámenes de ingreso periódicos hasta evaluaciones de riesgos de trabajo. En los primeros meses de la pandemia sí hubo una restricción de servicios porque muchas empresas limitaron sus operaciones a lo más mínimo. Entonces los servicios que nosotros dábamos se fueron requiriendo en menos cantidad y estábamos todos con la incertidumbre de cómo iba a evolucionar esto hacia la operatividad de las empresas. Durante la pandemia hubo un giro muy interesante al cual empezamos a también ser proveedores de productos relacionados con la sanitización de las áreas, así como equipos especializados para evaluación de riesgo a la salud. Cuando estuvimos en la asesoría, el principal enfoque que queríamos tener era crecer, tener un poco más de clientes, con eso incrementar los ingresos y la rentabilidad de la empresa. Una vez que se implementaron los programas que nos fueron diciendo en la mentoría, se incrementó nuestros clientes en un 10, un 15%. Si tomamos como referencia el punto de partida de cuando inició la pandemia y antes, voy a hablar un poquito antes primero, teníamos un crecimiento entre un 10 y un 15% anual. Una vez que empezó la pandemia, ese crecimiento se detuvo, no crecimos, quedamos totalmente en stand-by. Pero después de los 6 meses, que fueron los de mayor restricción, empezamos a crecer aceleradamente porque los requerimientos de asesoría en salud ocupacional se incrementaron. Cada vez las empresas tenían más preocupación por estar bien asesoradas para poder continuar su operatividad. Entonces ahí es donde entrábamos nosotros con personal especializado. Estamos hablando desde médicos, enfermeras, técnicos, que estuvieran ayudando a las empresas para que cumplieran con toda la parte sanitaria que estaba requiriendo para poder operar. Y eso disparó nuestro crecimiento. Estamos hablando que de la segunda parte del 2020 a 2021 crecimos aproximadamente un 60%. Al principio nos colapsamos todos, ¿verdad? Había mucha incertidumbre, no sabíamos cómo estaba el proceso, cuánto tiempo iba a durar, y aparte los insumos del área médica se complicaron mucho. Y la otra, el personal del área médica, también hubo mucho que al factor de riesgo disminuyó su operación. O sea, había mucha gente que no quería trabajar en pandemia. Entonces, al principio fue muy crítico para nosotros mantener la operación. Ahora, también vale comentar que había menos ingresos y nosotros teníamos que mantener el pago a los trabajadores, a nuestros proveedores, para poder seguir a flote. En la segunda parte, cuando se empezaron a incrementar los requerimientos, cuando las empresas voltearon a ver que requerían asesoría en el área de salud, ahí fue donde empezó nuestro crecimiento exponencial. Entonces, yo creo que aquí el punto crítico es estar listo para el crecimiento. Si nosotros no hubiéramos estado listos para el crecimiento, no pudiéramos haber respondido a los requerimientos de nuestros clientes y de nuestros nuevos clientes. Y nosotros nos tuvimos que hacer más flexibles y eficientes en un tiempo muy corto. Bueno, hubo una situación bien interesante y creo que a todos nos pasó. No estábamos listos. Creo que cuando haces un análisis de tu entorno y evalúas las posibilidades de algo que te pueda afectar, en ningún momento pones una pandemia. Entonces, en este caso, cuando nos llega una pandemia, no estamos listos para responder, y cuando se empieza a disminuir la actividad, empieza a haber una afectación a tu ingreso, tanto para ti como para tus proveedores, como para tus clientes. Hay una afectación en cadena. Creo que el principal aprendizaje es que tenemos que abrirnos y estar listos a un cambio trascendental que haga que tengas que trabajar y vivir de forma diferente. Afortunadamente, y doy gracias a que tomamos la asesoría antes, fue que nos estructuraron. Sabíamos cuál era nuestro mercado, sabíamos cuáles eran nuestros portafolio de servicios y estructuramos nuestra empresa en base al cliente. Cuando llega el cambio, nos tenemos que colapsar tantito, hacer menos cosas, gastar lo menos posible, mantenernos a flote. Pero cuando viene el aumento de requerimientos por parte de los clientes, la estructura que ya teníamos nos sirvió para soportar ese cambio. Y de estar dando un servicio muy enfocado a personal, empezamos a dar un servicio tanto enfocado a personal como a productos, lo que son los medicamentos, lo que son los antisépticos, lo que son los guantes, cubrebocas y todo este equipo que se requería de manera rápida en las áreas para que las empresas pudieran trabajar. Entonces nos tuvimos que crecer muy rápido hacia la área comercial, pero ese crecimiento lo pudimos sostener en base a la estructura que ya habíamos generado. Vivir tu filosofía.
Tuviste que haber seguido tu visión, tu misión, ver bien cuáles eran tus prioridades para tomar decisiones, porque durante la pandemia hubo problemas económicos, hubo problemas de salud, hubo problemas familiares, hubo muchas situaciones. Entonces, aquí es donde la base es que mantengas tu filosofía, que estés enfocado a mantener esa filosofía y que en base a ella tomes decisiones para beneficiar a tu comunidad, a tu entorno y obviamente a tu cadena del proceso. Definitivamente, para mí, mi motor fue la familia. Tenemos el compromiso de sacar adelante a la familia y eso me hizo pensar mucho en que si nosotros como área médica no podíamos resolver estos requerimientos, se iba a complicar. Y no solamente en nuestra área de trabajo, sino también en nuestra área personal, porque el riesgo era a toda la comunidad. No es lo mismo trabajar con un riesgo enfocado a un proceso productivo que trabajar con un riesgo enfocado a toda una comunidad. Y como complemento a todo esto, afortunadamente nuestro trabajo está enfocado a ayudar a las personas expuestas a riesgos a la salud. Entonces aquí fue doble beneficio. Uno, proteges a tu familia y otro, proteges a las personas, las asesoras, las orientas. Y aquí hay que tomar algo en cuenta muy importante. Cuando son enfermedades que ya se estudiaron, que ya se conocen, pues bueno, como médico ya tienes una base cómo orientar. Y en este caso era una enfermedad nueva, era algo que no había mucha información y la información venía de muchos medios muy diferentes. Nosotros teníamos que sintetizar, tomar cuál era la información más adecuada y en base a eso empezar a asesorar a la gente. Ese motor de búsqueda, ese ánimo de mejorar las cosas fue lo que nos sacó adelante, en que dijimos, ¿sabes qué? Somos salud, nos toca ser el punto de encuentro con la enfermedad y la comunidad, y aquí es donde tenemos que tomar resolución para ayudar de la mejor forma posible. Bueno, hubo un momento muy crítico como empresario en el cual ves que no tienes los ingresos suficientes para mantener tu operación y tienes los requerimientos de tus proveedores y de tus clientes. Somos ahora sí que la parte media entre el cliente que está esperando tu servicio y el proveedor que requiere el retorno de su inversión para continuar a flote. Entonces hubo un momento en que no tuvimos esa solvencia económica asegurada. Entonces tuvimos que hacer varios ajustes muy importantes para poder mantener a flote. Nos ayudó mucho el haber hecho un análisis financiero de nuestras operaciones y en base a eso tomar decisiones de cómo distribuir el ingreso para mantenernos a flote junto con nuestra cadena de suministro. Entonces, ¿cuándo me di cuenta que sí se podía salir? Cuando hicimos ese análisis financiero y cuando se empezó a activar la función en las empresas. Hubo un tiempo en que estuvo limitada la movilidad y después dijeron, ¿sabes qué? Va a aumentar la movilidad, se va a permitir a algunas empresas empezar a trabajar. En ese momento fue cuando vimos la luz. Si hubiera seguido el sistema restrictivo durante más meses, yo creo que 2 o 3 meses más era lo más que pudiéramos haber subsistido. Después de eso ya no teníamos recursos para mantener operación. Yo creo que el tiempo que perdimos, y yo le digo perder porque al no haber mucha información había mucha incertidumbre y nos dejamos de mover, nos quedamos detenidos esperando a que se nos diera una señal de qué es lo que seguía. Y ahí es donde estuvimos un poco fuera de contexto. Ahí era cuando tienes que ponerte a investigar, a ver tus procedimientos, a reforzar el entrenamiento de las personas. Yo ya haber tenido un protocolo bien establecido para que la gente que se debe incorporar a evaluar en las empresas, en las clínicas, en los hospitales, tuvieran todas las medidas de seguridad y de protección necesarias para hacer un buen trabajo y no verse afectados. Tuvimos que ir aprendiendo sobre la marcha y sí aprendimos y hicimos muchas cosas y nos adelantamos a unas, pero sí tuvimos algunos casos en los cuales personal de nosotros se infectó. Desafortunadamente, eso fue, y hay que decirlo, era una situación que no sabíamos manejar. Entonces no nos preparamos. Dejamos estos 2, 3 meses de inicio sin hacer nada, que hubieran sido 2, 3 meses excelentes para podernos preparar y preparar al personal para entrar cuando se activara otra vez la economía. Entonces, yo creo que si alguien me pudiera decir, oye, regrésate al tiempo, le hubiera dedicado mucho más tiempo a la capacitación de mi personal
en el área de manejo de los riesgos a la salud. Número 1, vivir su filosofía. Número 2, seguir su plan de trabajo. Y número 3, estar listos para el cambio. Eso se dice muy rápido. Oye, sí, es que voy a cambiar. No es tan fácil. Una estructura organizacional no tan fácilmente se cambia. Pero cuando sabemos que ese cambio es una situación de continuar o parar, de que una empresa sea exitosa o no lo sea, es cuando nosotros como empresarios tenemos que tomar la decisión y estar listos para el cambio. A mí en lo personal nos pegó mucho el que tuvimos que hacer un cambio en nuestro giro y lo tuvimos que hacer rápido, y no porque quisiéramos, sino porque el requerimiento del cliente era cubrirle todo el requerimiento de salud ocupacional, ya no solamente el personal, sino cubrirle lo demás que necesitaba para cubrirlo. Yo creo que mi principal motivación es un dicho muy común que se usa, es: después de cada crisis o dentro de cada crisis hay una oportunidad, pero esa oportunidad solamente la vas a ver cuando estás listo para afrontarla. Muchas veces hay oportunidades que las tienes enfrente y que no las tomas porque no estás listo, o no la entiendes, no la captas, o no estás preparado para poder tomarla. Entonces, dentro de cada crisis hay oportunidad, y lo importante es estar listos para agarrar esa oportunidad y crecer. Ok, voy a empezar con el significado del éxito antes de la pandemia, en mi empresa en específico. Para mí el éxito era que la empresa fuera rentable, que tuviéramos un crecimiento sustentable a través del tiempo y que de alguna manera pudiéramos abarcar otros mercados. Esa era mi definición de éxito y era lo que yo estaba buscando antes de la pandemia. Después de la pandemia, ¿qué fue lo que cambió? Primero que nada, el éxito es ayudar a tu comunidad, ayudar a tu entorno. El punto número 2 del éxito es que lo que tú hagas, lo hagas bien, lo hagas de primera, lo hagas algo que sea trascendental, que el problema, la situación o el producto que tú des resuelva la problemática para la cual fue diseñado. Que tú te comprometas a dar un servicio o un producto de primera a todo nivel. Y por último, que es lo más importante, es que este sistema que tú hayas implementado tenga sustentabilidad y sea rentable, pero ya cubriendo los dos primeros puntos. O sea, ya ayudaste a tu comunidad, ya diste un producto de buena calidad, ahora sí puedes pedir que seas sustentable y rentable a través del tiempo. Y otra cosa muy importante es que el éxito es efímero. Puedes tener en este momento el mayor éxito, cubrir tus 3 puntos perfectamente, pero esto no te garantiza que a través del tiempo lo vas a seguir haciendo. El éxito debe ser algo constante en tu búsqueda, algo constante en tu mejora personal, en tu mejora de procesos, en tu mejora de a todos los niveles de tu organización. Entonces, el éxito se viene definiendo como la conjunción del seguir buscando cómo ser mejor. Y no solamente ser mejor tú como persona, sino como parte de un todo, como parte de una organización, como parte de una sociedad. Fueron varias herramientas, pero yo creo que la que más nos destacó, y yo vengo del área de la salud, es un área social, lo que más me ayudó fue la parte financiera. Increíblemente, lo que nos decían en los cursos que tomamos es que las empresas se permanecen o cierran por algún problema financiero. Y yo creo que aquí lo que más nos ayudó fue la parte financiera. ¿Por qué la parte financiera? Porque fue lo que nos permitió calcular cuánto tiempo podíamos continuar con la operación, cuánto tiempo podíamos mantener el pago a los proveedores y cuánto tiempo podíamos mantener el servicio con los clientes. Entonces, en base a un buen análisis financiero, en base a ingresos, egresos, los gastos programados, gastos fijos, los diferentes conceptos, fue lo que nos sirvió para tomar buenas decisiones y mantenernos a flote. Entonces, entendí que la parte financiera es el corazón operacional de cualquier empresa.
Si no tienes un buen control financiero, tu probabilidad de que fracases es muy, muy, muy alta. Y estoy hablando que hay negocios muy nobles. Y el área de la medicina, en este caso de la salud profesional, es muy noble, pero requiere que estés muy bien informado en la parte financiera. Yo creo que ahorita la pandemia, desafortunadamente hubo gente que ya no está con nosotros, hubo familias que tuvieron pérdidas muy importantes, hubo negocios que no pudieron continuar. Se puede decir que hubo muchos números rojos, muchas cosas que se llaman pérdida. Pero yo creo que por el otro lado, así a ese mismo nivel de pérdida, tuvimos una oportunidad de conocernos, qué tanto podemos adaptarnos al cambio, qué tan rápido podemos reaccionar a cosas adversas, qué tan rápido nos adaptamos a una situación de pérdida. Pero ahorita, esta prueba que nos están haciendo con esta pandemia COVID nos está sirviendo para reforzar nuestra estructura, para reforzar lo que realmente podemos hacer y tener la confianza que nos podemos adaptar al cambio. Muchas veces la incertidumbre, la duda y el decir no puedo, es algo que nunca he hecho, te detiene. Entonces aquí hay que superar la parálisis por análisis y ponerte en movimiento.